Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional con motivo del expediente número 513-2022, cuaderno 7. En esta ocasión, la sala está presidida por quien habla, la jueza superior Jorge Muñoz, e integrada por los jueces superiores Martínez Castro, Contreras Cuscano. Para los fines del caso que nos convoca, dejo en el uso de la palabra al magistrado director de debates y ponente del caso, el señor juez Martínez Castro. Muy bien, muy buenos días y gracias, señorita presidenta. Vamos a dar inicio a la presente causa, efectivamente, del 513-2022, incidente 7. ¿Están todas las partes? Sí, señor magistrado, hay que informar que están presentes por parte del Ministerio Público, ambos fiscales, James Retegui Sánchez, Freddy Gutiérrez Crespo, y virtualmente se ha conectado la defensa técnica de Jorge Ernesto Hernández Fernández, el abogado Aldo León. Para ello es informar que el día de hoy ingresó un escrito asignado con el número 5291, en el cual señala que el día de hoy va a estar presente el abogado Aldo León Patiño, quien es que está finalmente conectado por problemas de salud del abogado Hamilton Aliaga Guti, y también está presente el señor Jorge Ernesto Hernández Fernández. Bien, señorita especialista, en primer orden, la convocatoria para la audiencia del día de la fecha es presencial. Correcto. En consecuencia, las partes que se encuentran enlazadas tendrían que haber justificado los motivos por los cuales han procedido en ese sentido. En segundo lugar, es necesario que en pantalla, estando a la incidencia, se pueda visualizar por parte del Ministerio Público la presencia de la parte recurrente, teniendo en cuenta que yo lo puedo apreciar por el laptop, pero sin embargo es necesario que en la pantalla se pueda visualizar. Por favor. Sí. ¿Qué visualiza? Acá, que se vean las partes. En esta pantalla, que se vean las partes. Bien, señor abogado Aldo León, la audiencia era presencial. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué usted se ha enlazado virtualmente? Buenos días, señorita presidenta, señores magistrados, señores fiscales. El día de hoy, como muy bien dijo la señorita relatora, se presentó un escrito en el cual a mi persona se le ha asignado poder estar en la defensa en esta audiencia. Lo que sucede, doctora, es que mi colega, el doctor Hamilton, que está un poco delicado de salud, me manifestó que inicialmente le habían notificado la resolución señalando efectivamente, como usted manifiesta, de manera presencial. Sin embargo, cuando envían el enlace, se interpretó de que era de manera remota. Por esa confusión o razón es que estamos de manera remota, no siendo de manera intencionada nuestra omisión, porque estábamos nosotros para cumplir las órdenes. Sin embargo, este error de interpretación es que estamos en esta situación, señora presidenta. Bueno, por esta vez se le va a excusar, teniendo en cuenta de que el mandato judicial está contenido en la resolución de convocatoria de audiencia. Y siempre, si bien es cierto, hay un estilo de alcanzarse un enlace, sin embargo, lo que prima es el tenor de la resolución judicial. El imputado, Jorge Hernández, las razones por las cuales no está presencialmente. Buenos días, señora magistrado y a toda la sala. El día de ayer me comuniqué con mi abogado Hamilton, que es colega del doctor Aldo, y bueno, me envió, no se puede apreciar, no sé si se podrá apreciar, pero me envió un escrito que me indicó que iba a ser virtualmente, porque yo le pregunté a qué hora teníamos que ir a la sala, ya que a él es a la persona que le han notificado. Entonces ayer a las 21:24 me mandó el enlace indicándome que va a ser virtual. Entonces me comuniqué con Aldo y bueno, lo mismo, no interpretó que era virtual. Yo desconozco sinceramente y le pido mis disculpas porque no es mi intención. Siempre cumplo con el deber de presentarme a cualquier notificación y en este caso me indicaron así que era virtual. Disculpa, amigo. Bueno, se le llama la atención bajo el mismo tenor que se ha hecho hincapié a su abogado defensor. Hay que tener en cuenta, señor imputado,
de que su proceder debe ceñirse escrupulosamente a lo que contienen las resoluciones judiciales, teniendo en cuenta su calidad de investigado a la fecha con impedimento de salida del país, lo cual va a ser materia de esta audiencia. Así que ello tendrá que ser tamizado y evaluado por el Ministerio Público. Bien, continúa en la dirección del debate el magistrado a cargo de este caso. Muy bien, vamos a proceder al registro correspondiente. Empezaríamos con el señor fiscal. Sí, buenos días, señora presidenta, señores miembros de la sala, señor abogado y al imputado. Por parte de esta fiscalía se acredita el doctor James Reategui Sánchez, fiscal adjunto superior del equipo especial contra la corrupción del poder, señalando domicilio procesal en la avenida Bancay, quinto piso de la cuadra 5, cercado de Lima, y señalando casilla electrónica 101167, número de contacto 924-74-17. Bien, voy a acreditar también a mi... Sí, repite su nombre. James Reategui Sánchez. James. Sí, bueno, James Reategui. James, bueno. A ver, interconsulta, ¿no? Sí, así es, doctor. Buenos días. Señores jueces superiores, buenos días. El suscrito Freddy Gutiérrez Crespo, soy fiscal adjunto superior en calidad de interconsulta con los mismos datos que acaba de proporcionar. También está el colega fiscal, que es responsable del caso. A ver, regístrese también. Muy buenos días, señora presidenta, señores miembros de la sala, las partes procesales. Espinosa Chipana Carlos Ledmir, fiscal adjunto provincial, ¿no? Y responsable de carpeta. Muy bien. El señor abogado. Buenos días, señorita presidenta, señores magistrados, partes procesales. Aldo León Patiño, con código del Colegio de Abogados de Lima, número 31960, con domicilio procesal en la casilla número 69053 de la Central de Notificaciones del Poder Judicial Cenepudo Carabaya, casilla SINOE número 7353, y demás datos que obran en el escrito de apersonamiento, abogado del investigado Jorge Hernández Fernández. Gracias. A ver, el señor Hernández. Buenos días, junto a la sala, soy Jorge Ernesto Hernández Fernández, con número de documento 0024-51537, con domicilio calle Paraíso 635, La Molina. Dígame, ¿el número que usted ha señalado es su DNI? Es mi carnet de permiso temporal. Carnet de permiso temporal. ¿De qué nacionalidad es usted? Española. Bien. ¿Su número de pasaporte lo tiene ahí a la vista? ¿O se acuerda? Mi número de pasaporte es PAA 760-782. Ya, muy bien. Gracias. Vamos a solicitar entonces a la señorita especialista que nos dé cuenta de los agravios que se han postulado en la presente apelación. Sí, señor director de debates. La defensa técnica señala como agravio los siguientes: que se ha vulnerado el debido proceso, que se rige en todo proceso judicial en esta etapa de investigación preparatoria, dirigidos por el titular del ejercicio de la acción penal, falta de motivación cualificada acerca de la necesidad de la medida y de la proporcionalidad de la medida. Así también señala que se afecta en todo momento la tutela procesal efectiva, haciéndose hincapié en una falta de motivación, patología del derecho. Ya no se argumenta suficientemente sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida, la cual deviene en excesiva para una persona que está brindando colaboración con la justicia. Carece de una estructura lógica, que no se analiza la premisa mayor adecuadamente con la premisa menor, esto es la imputación y pretensión de la Fiscalía con los elementos que la sustentan. No se analizan los aspectos subjetivos de colaboración, lo que se traduce en un vicio de motivación aparente en el análisis de los elementos de convicción en lo individual y en su conjunto para determinar la decisión, pues la motivación debe ser cualificada. Con ello sostiene que se vulnera la garantía de la debida motivación y la obtención de una resolución fundada en derecho previsto en el artículo 139.5 de la Carta Constitucional. Por otro lado, señala que se aprecia que los hechos han sido subsumidos en un formato que no analiza el caso en concreto, sino que es el encuadramiento de algo genérico, vulnerando con ello el principio de legalidad y tipicidad. Asimismo, refiere que la imputación fáctica contiene un vicio de falta a la verdad en el contexto de los hechos, de cómo suscitaron los hechos reales, lo que vulnera el principio de objetividad y razonabilidad de la decisión. En tal sentido, exige una garantía acorde a los derechos principales que le asiste a toda persona, ya que en base al principio de legalidad actúa el órgano jurisdiccional
y por tanto debe resolver conforme al derecho o a las reglas que nos otorgan las leyes especiales y la Constitución. Eso es todo, señor director de debate. Muy bien, se le agradece. Se pregunta en este estado al señor abogado si se va a ratificar en su recurso de apelación o se desiste. Sí, señor, nos ratificamos en todos sus extremos. Muy bien, siendo así, entonces se van a abrir los debates orales. Vamos a otorgar por el término de 10 minutos para que usted pueda fundamentar su recurso. Adelante, doctor. Gracias, señor director de debates. Señora presidenta, señor director de debates, viene en grado a esta honorable sala el recurso de apelación que hemos interpuesto contra la resolución número 3 de fecha 5 de abril de 2023, que resolvió el impedimento, declarar fundado el impedimento de salida del país por 36 meses de mi patrocinado, el señor Jorge Ernesto Hernández Fernández. Señor magistrado, ¿en qué se funda este pedido por parte del Ministerio Público? Y como muy bien lo acaba de señalar la señorita relatora, ¿en qué consisten los agravios? Primero, el 17 de marzo de 2023, el fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del Poder formuló el requerimiento de impedimento de salida del país, solicitando 36 meses de impedimento para mi patrocinado. En el fundamento 2.2.3, señala que el 3 de octubre de 2022 se hace de conocimiento por parte del equipo especial de la policía adscrito a este equipo especial de corrupción del Poder, de una supuesta organización criminal en la cual estaría vinculada y financiada por el entonces presidente de la República, y que entre otras personas estaría también liderada por mi patrocinado. ¿En qué se funda este pedido de requerimiento? En 4 hechos. Primero, que el señor Hernández Fernández, aquí presente, habría sido quien habría promovido la destitución del exministro del Interior, Cosme Mariano González Fernández, por haber cambiado a su edecán, el señor comandante Engelbert Verástegui Díaz, al director de la DIGEMIN, señor Jorge Fernando Casanova Cubas, y por la creación, contrario, según manifiesta la Fiscalía, de la creación de este equipo especial de apoyo al equipo de fiscales contra la corrupción del poder. Primer hecho. Segundo hecho, que mi patrocinado habría sido que también promovió y participó tangencialmente en la reunión clandestina que tuvo el expresidente de la República con el señor Carlos Daniel Barbadaza. ¿Para qué? Para designarlo como jefe de la DIN. Asimismo, que en esta reunión se habría tratado temas de chuponeo ilegal, de actividades de desprestigio, algunos funcionarios del Estado y terceras personas, e integrar un grupo de inteligencia paralela que estaría a cargo, también encabezado por este señor Barbadaza y por mi patrocinado. El otro punto, señor, el otro hecho es la creación de un grupo de inteligencia paralela, también denominado Grupo de Contra, y gestiones y concertaciones para la adquisición de unos equipos especiales de alta tecnología para el chuponeo. Y asimismo, y finalmente, como cuarto punto, o cuarto hecho, el ataque y desprestigio a la señora fiscal de la Nación, al señor Colchao Guamaní y a terceras personas. Muy bien, este pedido, señor magistrado, dio como resultado la emisión de la resolución que ahora es materia de apelación, la que declara fundada en 36 meses el impedimento de salida. Señor magistrado, en nuestro escrito de apelación hemos señalado con suma precisión lo siguiente: ¿cuáles serían estos puntos controvertidos de esta resolución que viene en grado? Primero, que consideramos que esta resolución de 36 meses de impedimento de salida es excesiva. Segundo, que el Ministerio Público en su argumentación no ha podido diferenciar cuáles son los elementos de convicción para cada uno de los delitos. Y esto se replica también en esta resolución materia de grado. La Fiscalía, además, no ha podido demostrar, y nosotros también consideramos que el juzgado también debió actuar conforme a derecho, con sus elementos de convicción, la sospecha fuerte, para poder llegar a esta imposición de 36 meses, tal como lo exige el plenario 1/2019. Asimismo, la Fiscalía no ha podido justificar los presupuestos, ni la resolución tampoco lo señala, de los artículos 295 y 296
del Código Procesal Penal. Asimismo, no ha podido demostrar la Fiscalía, y se replica también en la resolución, cómo está conformada esta estructura de organización criminal, como lo exige el primer pleno jurisdiccional 01-2017 SPN, y la función que tenía mi defendido dentro de este supuesto organización y qué rol y funciones tenía. No lo dice, señor magistrado. Ahora, respecto a lo que señala el artículo 295 y 296 del Código Procesal Penal, sabemos que establece los requisitos para la concesión de este tipo de limitantes, como es el impedimento de salida del país. Y esta medida, como conoce muy bien la sala, debe estar fundamentada y justificada en elementos de convicción que indiquen que la persona investigada o imputada pueda intentar evadir la justicia del país. Señor magistrado, si revisamos nosotros este pedido y la actuación de mi patrocinado, primero mi patrocinado está siendo candidato a colaborador eficaz, está aportando buena información que ha permitido que este equipo especial pueda realizar diversas acciones importantes. A cada diligencia que se nos convoca está participando, está aspirando a colaborador, está aportando información relevante que está contrastada y corroborada, y todo esto, señor magistrado, trae consigo de que absolutamente inexista, si valga el término, algún acto de ocultamiento, de alejamiento de la investigación. Pero, señor magistrado, también esta resolución debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad en estricto cumplimiento de la ley. Pero en este caso tampoco observamos en esta resolución materia de grado ninguno de estos elementos, sino simplemente lo que ha hecho el señor juez es aceptar esta resolución, este pedido sin ponderarlo debidamente y emitir como conclusión 36 meses. Por lo tanto, carece de argumentos suficientes sobre la necesidad de esta medida, sobre la proporcionalidad y sobre la temporalidad. Pero que lo que nos trae mayor a colación, señor magistrado, es de que es el propio juzgado que en su fundamento 3 en Romanos.g, señala en el último párrafo de lo desarrollado en este fundamento, luego de la revisión de esos 4 hechos, debe tomarse en consideración de que no estamos hablando de fundados y graves elementos de convicción. ¿Pero acaso no es que el artículo 295 y 296 nos remonta a los graves y fundados elementos? Sino a una sospecha razonable. Señor magistrado, el plenario de la Corte Suprema ha sido claro de los tipos de sospechas y no encontramos ninguna sospecha razonable sobre el particular. Ahora, señor, respecto a la absolución, perdone usted, respecto a la absolución, a la absolución de puntos controvertidos adicionalmente, señor, hemos podido advertir que hay una violación del principio de necesidad de la medida como motivación cualificada para una medida limitativa de derechos. Si nosotros revisamos en su integridad esta resolución, vamos a ver que simplemente hace un pequeño enunciado de los hechos para después decir, estos son los elementos de convicción, que todos, uno de ellos, un audio contenido en USB, es trazablemente para todos los demás casos. Y después hay consultas de Google, consultas de otras fuentes abiertas, y eso es suficiente para generar convicción. Por eso, señor, manifestamos que solo puede ser impuesta esta medida cuando sea estrictamente necesaria. En este pedido de la Fiscalía, en esta resolución en materia de grado, ¿se justifica lo estrictamente necesario? La respuesta es no. Deben existir elementos de convicción que justifiquen razonablemente que mi patrocinado pueda evadir de la justicia del país. ¿Y cuál es la conclusión a la que llega en esta resolución número 3 respecto a este punto? Señala de que como es español, puede fugarse. Eso es todo. Pero no, señor, no manifiesta cuál es la situación concreta de este caso. Por eso, señora presidenta, señores magistrados, Jorge Hernández es aspirante a colaborador de manera presencial, de manera permanente, de una colaboración íntegra y corroboración de cada uno de los puntos que va
él aportando. Asimismo, señora magistrada, y ustedes podrán determinar, hay una violación del principio de proporcionalidad de la medida, porque hemos podido analizar que esta resolución violenta la proporcionalidad. No se justifica por qué debe extenderse a 36 meses esta medida. Asimismo, no resiste el test de proporcionalidad como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en sendas resoluciones: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por lo tanto, señora presidenta, señores magistrados, queda corroborado que ha habido una vulneración al debido proceso por una falta de motivación cualificada, como reiteramos, acerca de la necesidad y proporcionalidad de la medida. No se establece ni justifica en ninguno de los argumentos de esta resolución venida en grado. Una falta de motivación, no se argumenta en la resolución sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida, la consideramos excesiva para una persona que está colaborando con la justicia y que está aportando debidamente diversa información corroborada. Los hechos, señor magistrado, lamentablemente han sido subsumidos en un formato que no analiza el caso concreto, sino que es un encuadramiento de algo genérico, vulnerando el principio de legalidad y tipicidad. Y finalmente, la imputación fáctica contiene un vicio que falta la verdad, lamentablemente, en el contexto de los hechos, cómo se suscitaron. Porque si revisamos la misma formulación o requerimiento fiscal, también entra en contradicción con lo que dice la resolución. Por tales fundamentos, señor director de debate, señora presidenta, solicitamos se revoque la resolución número 3, venida en grado, y se le imponga a mi patrocinado Hernández Fernández la medida de comparecencia con restricciones o cualquier otra menos gravosa. Gracias. Muy bien, se agradece, doctor León. Ahora sí, señor fiscal, por igual al término, 10 minutos. Gracias, señor director de debate, señores jueces superiores. Por parte de esta fiscalía solicitamos que se confirme en todos los extremos el auto venido en grado número 3 de fecha 5 de abril del año 2023, en base a los siguientes fundamentos que a continuación voy a exponer. La verdad que me encuentro bastante confundido con lo que ha dicho el señor abogado, porque lo que ha oralizado no se condice con lo que está en la apelación escritural, porque nosotros teníamos un debate en relación de los 5 presupuestos materiales del impedimento de salida. El abogado, el que hizo la apelación, que no es el mismo obviamente el que está oralizando, solamente había puesto como agravio los 2 últimos, que es la proporcionalidad y la temporalidad de la medida. El señor abogado ahora nos ha hablado de los graves y fundados solamente de convicción, ha hablado de prognosis de pena, o sea, nos ha cambiado, y por favor solicito que hagan un control respecto al tema de la unidad de alegación también, ¿no? Que es muy importante. Pero bueno, vamos a hacer también contestación a lo que ha dicho el señor abogado. Bien, nosotros consideramos que el juez de primera instancia no ha cometido ni un error, ni en algún vicio en cuanto a la resolución en materia de impugnación. ¿Por qué? Porque en el considerando número 6, que es donde está la motivación que ha dado el juez respecto a la proporcionalidad de la medida, y esto me va a permitir ir también a los elementos de convicción. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ha dicho el juez? Dice, en cuanto a la medida impuesta por este juzgado a solicitud del fiscal fiscal, resulta indispensable para la evaluación de la verdad, de conformidad con el artículo 295. Hasta ahí me parece que está todo bien. Dice, en el presente caso, y aquí ya aterriza en el caso, dice, estamos en diligencias preliminares. Obviamente estamos en diligencias preliminares que comenzó en octubre del año pasado, 2022. Y según lo realizado por el señor fiscal, el mayor porcentaje de la información que se ha obtenido durante las diligencias preliminares provienen de un agente especial, de fuente especial, que ha obtenido informaciones mediante llamadas de WhatsApp y de información que se ha intercambiado justamente con el imputado. Segundo punto, ¿qué es lo que dice el señor juez? Que esta información todavía no ha sido corroborada. Por eso es que al señor juez no le da ese estándar probatorio, y además me parece que el señor abogado confunde prisión preventiva con impedimento de salida. ¿Dónde pregunto, acá lo increpo al señor abogado, dónde dice que el estándar probatorio del impedimento de salida tiene que ser sospecha grave? Lo que ha dicho el señor abogado es totalmente, no sé, yo me puedo dedicar a otra especialidad, pero ¿dónde dice que se tiene que ver sospecha grave para impedimento de salida? Solamente se necesita sospecha razonable.
Eso ya está jurisprudencialmente consolidado. Yo no sé de dónde saca el señor abogado esa información. Pues sospecha razonable. Ahora, vaya a saber Dios qué cosa es sospecha razonable. Creo yo que está dentro de la sospecha inicial, sospecha reveladora. Ahí me parece que anda ese tema. No la sospecha grave, que es la prisión preventiva. Bueno, tercer lugar, ¿qué dice el señor juez? Dice que en cuanto al imputado Jorge Ernesto Hernández Fernández, se tiene que es de nacionalidad española. Pero no, el juez no es que se está discriminando porque es peruano, porque es extranjero. Es más, lo que debemos tener en cuenta es que qué es lo que dijo el señor fiscal en la audiencia. ¿Qué es lo que ha dicho el señor fiscal en la audiencia, que está grabado en la audiencia? Que si bien es cierto, es de nacionalidad española, pero tiene datos periféricos objetivos que abonan a la tesis de que hay un peligro de fuga. ¿Por qué? El arraigo domiciliario, peligro de fuga, que no cuenta con domicilio. La SUNAR no registra propiedades, o sea, el registro público no registra ninguna propiedad a su nombre. Segundo, el lugar donde vive, que es de donde parece ser que está conectado el señor, el imputado, calle Paraíso 635, La Molina, Lima, es alquilado, pero no está su nombre. Esto es un dato muy importante, no está su nombre. Si no está a nombre de un co-investigado, que es el señor Sergio Castellanos, que no se sabe dónde está, es de nacionalidad española, que es representante de una inmobiliaria, de una persona jurídica, y que el alquiler vence ahora, en 2 meses. Por eso es que está capaz desesperado, porque ya se le vence el contrato y vaya a saber Dios dónde irá a vivir. Porque todo lo ha pagado en un año, ¿no? Un año pagó $32,000 por asegurar todo el 2022, 2023, listo. Pero ya se le vence y lo pagó su co-investigado, Castellanos, no el señor Hernández Fernández. Ahora, la dirección referida, que capaz es lo que va a mostrar en el carnet migratorio, él da otra dirección en el Callao, que es donde parece vivía antes de pasarse a La Molina. Avenida Parcela 2, exfundo Toavillo, edificio departamento 504 en el Callao. O sea, ¿dónde vive? Vive en La Molina, vive en el Callao, pero en los dos parece que hay una nebulosa y hay una incertidumbre. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el señor fiscal? Y que justamente por eso el juez toma en consideración, dice, en arraigo familiar. ¿Qué es lo que ha dicho el juez? Y el fiscal, que también obviamente incorpora esa información, no cuenta con carga familiar, señor soltero. No estamos en contra de que son solteros, no tienen carga familiar, no tiene personas dependientes, que es el tema principal en el arraigo domiciliar, en el arraigo familiar. Dependencia, no entroncamiento parental. Su ex conviviente, que es la persona que cuando se le allanó en marzo, el 7 de marzo, ¿verdad? Se le allanó, se le encontró una persona, pero no sé si es la persona que finalmente lo denunció por violencia familiar. Hay una denuncia. Lisette Rocío Lozano Palomino, 9 de julio del 2020. En plena pandemia le pegó a la mujer. Obviamente, no voy a decir que es de nacionalidad española, pero bueno, en el arraigo laboral nosotros sabemos que hay cuatro básicos elementos, ¿no? Que el trabajo sea en el Perú, que sea lícito, que haya ingresos económicos y que sea permanente, ¿verdad? De esos 4 requisitos, en el arraigo laboral, este señor llegó en el año 2016 al Perú. Cuenta con una cantidad de información de todo acto ilícito, ¿no? La verdad que llama poderosamente la atención. Interceptaciones telefónicas, clonaciones de telefonía, falsificaciones. Ese es el brazo protector de la organización criminal liderada por el expresidente, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la gravedad de la pena, al señor se le imputa 4 delitos. 4 delitos: organización criminal, conspiración para el sicariato, que después lo voy a explicar. Tercero, el tema de la obstrucción a la justicia. Y el cuarto, que es, obviamente, el tráfico de influencia. 4. Sumado a ellos, dan como 20 años de cárcel. O sea, obviamente el juez tuvo en consideración este dato para decir que este señor, si no tiene ninguna restricción, puede fugar, puede irse, ¿verdad? Puede saltar las fronteras del Perú. En el comportamiento del imputado, ¿qué es lo que el señor fiscal abonó en la audiencia? Dijo que desde el que llegó al Perú en el año 2016 se dedica a hechos de connotación punitiva. Interceptaciones, clonaciones, falsificaciones, forman parte del brazo protector. En cuanto a los antecedentes penales, señores jueces superiores, en España, de la información que este Ministerio Público había recabado y que fue abonado por el señor juez de primera instancia, decía, año 2009, usurpación en estado de civil. Año 2009, falsificación de documentos de identidad.
Año 2009, delito contra el tráfico, seguridad de tráfico. 2012, conducción sin permiso de licencia. 2013, malos tratos en el ámbito familiar. 2014, tenencia de armas, municiones, explosivos y también 2014 hay un delito que se llama reclamación, que sería como difamación, una cosa así. Y ahora recientemente nos hemos enterado que para obtener la calidad migratoria de temporaria, ha falsificado documentos. Claro, como estaba todo en connivencia, ¿no? En concierto criminal con los generales, con los policías, obviamente pues aprovechó esa influencia para, digamos, subsanar su calidad migratoria. Y lo tenemos documentado. Ahora, y obviamente el artículo 269.5 habla de que un criterio para la organización, para el periodo de fuga es la organización criminal, ¿verdad? El juez también lo ha tenido en cuenta en este caso. Bien, entonces, eso es lo que ha dicho el juez en el punto sexto. Ahora, otro punto que el señor juez ha tenido en cuanto a la proporcionalidad de la medida es que este señor pueda fugar del país y no pueda regresar. Esa es la conclusión que llega el juez. Pregunto, ¿acaso es algo irracional pensar esto? El juez creo que ha razonado de manera correcta. Y porque dice, punto 5, consideramos que atendiendo a los diversos hechos. ¿Cuáles son esos hechos, señor abogado? Obviamente que no era la materia de debate, pero bueno, lo ha introducido al mismo. 4 hechos que se le imputan. Y esos hechos no necesitan sospecha grave, solamente sospecha razonable, ¿verdad? Primero, la destitución del ex ministro Mariano González. Ese es un dato que se le imputa al señor Hernández Fernández. ¿Cuáles son los elementos de comisión que habían abonado este primer hecho? 12 elementos de comisión. 12 elementos de comisión en este primer hecho. En el segundo hecho, reunión clandestina entre el presidente de la República y Carlos Daniel Barza Daza para designarlo como director de Dadini. ¿Qué elementos de comisión teníamos en este segundo hecho? 18 elementos de comisión que abonan este segundo hecho. El tercer hecho, creación del grupo de inteligencia paralela, claro, porque este señor justamente se dedica a este tema, de chuponear teléfonos, ¿verdad? Para justamente amedrentar a los enemigos que en ese momento estaban en el poder. Grupo de inteligencia paralela, también llamado como Grupo Contra, a cargo de ¿quién? Del imputado Jorge Ernesto Hernández Fernández, el español. Justamente de dónde viene el dinero, o de dónde provendría el dinero, de la DIN y la DIGEMIN. ¿Y qué elementos de comisión tenemos en este caso? 13 elementos de comisión que abonan este caso, este hecho. 13 elementos de comisión que están en el requerimiento y que el señor juez los ha abonado. El cuarto hecho, el ataque y desprestigio de manera descomunal a través de redes sociales a la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, y al coronel Harry Colchado. Esto hay que saberlo. ¿Y a quién se le imputa? A este señor. ¿Qué elementos de comisión tenemos? Bueno, no lo voy a resaltar. 11 elementos de comisión que respaldan este cuarto hecho. Entonces, señores, si esto no es sospecha razonable que lo vinculan a este señor con los 4 delitos que hemos establecido, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el señor juez? Diversos delitos que son, o sea, estos diversos hechos que son materia de investigación, a los diversos delitos que son materia de investigación. 4 delitos que ya hemos señalado. En el punto 7 de la resolución que viene a materia de impugnación, el señor abogado también ha replicado respecto a la temporalidad de la medida. 36 meses le parece muy excesivo. Dice, en cuanto a la duración de la medida, 36 meses, primero, ¿por qué le da 36 meses? Primero, porque estamos en una organización criminal. Eso es lo que dice el juez. Organización criminal. Y efectivamente, hay una estructura, está el brazo familiar, está el brazo congresal, está el brazo de obstruccionismo, está el brazo lobista y obviamente está el brazo de protección y seguridad, que forma parte de una sola estructura criminal que se está investigando en muchas sedes del equipo especial contra la corrupción del poder y donde el cabecilla es Pedro Castillo Terrones y en segundo lugar el dirigente es Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias el Español. En esa ubicación, ese organigrama, lo tenemos a este señor y obviamente abajo de ellos está Sergio Castellano, Henry Shimabukuro y bueno, y todos los efectivos policiales, ¿verdad? Entonces, y está imputado en el artículo 317 del Código Penal. O sea, el juez dice, voy a darle 36 meses primero porque estamos en una organización criminal. Segundo,
Segundo, que atendiendo a la información proporcionada por la Fiscalía, es decir, la información que ya tenía la Fiscalía desde octubre del año pasado hasta cuando se dictó la resolución, que es en abril, de toda la información que se estaba recabando. Y tercero, y en cuanto a la planificación del señor fiscal provincial que estaba proyectando diligencias preliminares, y que obviamente las diligencias preliminares, acá las tengo, la providencia, donde se necesita la presencia de este señor. Se necesita. Son más de 106 diligencias, entre testimoniales, deslacrado, visualización, pericia fonética, acústica, conversaciones entre el agente especial y este señor Jorge Hernández, ¿verdad? 106 diligencias, ¿verdad? Y por eso, y faltan 107 diligencias por actuarse, 107 diligencias por actuarse. Pregunto yo, ¿no es que acaso los 36 meses resultaban suficientes o resulta razonable de un caso de criminalidad organizada? Criminalidad organizada. Primero empezó como simple, compleja, y ahora es organización criminal, que se están actuando muchas diligencias adicionales. Y en el considerando octavo de la resolución en materia de impugnación, se dice que, si bien es cierto, la norma procesal no dice que se aplique implemente esa ley de diligencias criminales, eso está en un acuerdo plenario. Y esto el señor juez lo ratifica, dice, sí se puede imponer diligencias preliminares, impedimentos de salida de diligencias preliminares, porque no existe otra medida menos gravosa, no existe, en base a lo que ya he mencionado, ¿verdad? Este señor se puede fugar en cualquier momento del país. Y lo más grave, señores jueces superiores, con esto ya termino, lo más grave, es que este señor, el señor abogado, como bien ha dicho, es aspirante a colaborador eficaz, quiere estar en ese procedimiento especial, ¿verdad? Y probablemente el señor abogado desconoce, el señor abogado que está aquí presente, de su anterior abogado. ¿Desconoce? Sí, yo creo que sí, porque si no, creo que no se hubiese lanzado a señalar que había un convenio privado, porque este señor fue intervenido preliminarmente. Este señor lo capturamos en su casa por un mandato judicial de detención preliminar, ¿no? Por 10 días. Y faltando justo en lo bueno, casi cerrando, el señor quiere acogerse, pues, ¿no? Y ha firmado un convenio con la Fiscalía, acá lo exhibo, un convenio privado. Este señor con el fiscal provincial. ¿Y qué decía? Por eso lo hemos traído también a la señora para que, digamos, abone la tesis que estoy haciendo. Porque en el punto J, en la página 13 de este convenio privado, ¿qué es lo que dice? Lo voy a leer textualmente. Que ya lo introduzco, ya le dijo ya que es colaborador, que quiere aspirar, que quiere estar en esa condición. Dice, la Fiscalía solicitará impedimento de salida del país del colaborador, a lo cual el colaborador se compromete a allanarse ante el pedido del señor fiscal, ante el órgano jurisdiccional. O sea, él debió allanarse, no debió apelar, no debió nada. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Además, está infringiendo claramente el artículo 472, claramente, del Código Procesal Penal, que dice de que el señor fiscal podrá celebrar acuerdos provisionales entre el colaborador, ¿no? ¿Y cuál es un principio básico? Admitir y no contradecir, libre y expresamente, los hechos en que ha intervenido o se le impute. ¿Y qué estaba haciendo el señor abogado? Está contradiciendo. Yo pensé que íbamos a trabajar solamente temas de indispensabilidad, proporcionalidad y temporalidad. No, el señor abogado se ha metido a trabajar temas de imputación concreta, se ha metido a trabajar temas de sospecha, de hechos, o sea, va contradiciendo prácticamente. Muy bien. Por lo tanto, por estas consideraciones, señor juez superior, solicito que se confirme en todos los extremos el auto de grado. Gracias. Muy bien. Señor abogado, ¿va a replicar? Sí, señor presidente, muchas gracias. A ver, tiene 5 minutos, ¿ya? Gracias. Hemos escuchado atentamente la alegación del señor fiscal superior, la cual no compartimos en lo absoluto. Primero, ha manifestado que la medida impuesta resulta indispensable. Muy bien. Y ha señalado hace un momento que ha realizado 106 diligencias ya. ¿En cuánto tiempo? Menos de 3 meses. Y que quedan 107 diligencias por realizar. Para esto, 36 meses. No guarda coherencia. Siguiente punto. Que hay la medida impuesta señala también que reposa en las diligencias preliminares por hacer. En todas las diligencias preliminares que nos están citando estamos asistiendo. Siguiente punto. En cuanto al agente especial, señor magistrado, si nosotros revisamos
con detenimiento esta resolución en materia de grado, vamos a ver que un solo medio probatorio se utiliza transversalmente para todos los hechos. Un USB que contiene supuestas comunicaciones y sabe Dios si son fieles a la propia información de estas grabaciones. Siguiente punto. Señala que todavía no ha sido corroborada la información que brinda mi patrocinado. Estamos justamente en ese proceso de corroboración. Entonces yo preguntaría, ¿cómo el equipo especial de fiscales, aquí presentes, con absoluto respeto que me deben los señores fiscales, han podido hacer diversas diligencias, actuar en otros hechos que son de conocimiento público? Ahora, en cuanto al peligro de fuga, arraigo domiciliario. Señor magistrado, el señor fiscal superior ha señalado lo siguiente. Dice que mi patrocinado no tiene domicilio conocido o fijo porque este de La Molina en 2 meses concluye. Muy bien. Y se ha puesto a vaticinar, a pensar, a elucubrar que posiblemente no vaya a renovarse este contrato. ¿Qué fuente tiene para llegar a esa conclusión? Ninguna. Solamente su apreciación subjetiva. Ahora, efectivamente, el carnet de extranjería de mi patrocinado tiene un domicilio en el Callao anterior, pero esto, ¿acaso trae consigo aparejado de que no puede variar su domicilio? Recordaría al señor fiscal que el Código Civil establece la multiplicidad o variabilidad o varios domicilios, pero en este caso particular ha sido intervenido mi patrocinado en La Molina. ¿Dónde se le incautaron los bienes? En La Molina. ¿Dónde está participando en este momento? En La Molina. ¿Qué cambio de domicilio? ¿Qué peligro de fuga? Ninguno. Ahora, en cuanto al arraigo familiar, lo que nos hace entender el señor fiscal es que necesariamente para comprender un arraigo familiar tengo que tener mi esposa, hijos o mis padres. Entonces, eso es una diferenciación que no la admitimos respecto a un ciudadano extranjero que se desarraiga de su país de origen para venir a sentarse al Perú. Entonces, a la inversa, ¿cuántos familiares o ciudadanos peruanos están en el extranjero? Tampoco tendrían arraigo familiar. En cuanto al arraigo laboral, mi patrocinado, el señor fiscal superior ha manifestado que mi patrocinado desde que llegó al Perú, y eso está en audios, se ha dedicado a actividad ilícita. Pero no nos dice con qué respalda ese dicho. Mi patrocinado está en el Perú más de 6 años. Preguntaría y corro traslado a la Fiscalía por su intermedio, señor director de debates, que nos explique solamente un hecho de hace 6 años, o hace 5, o hace 4, donde mi patrocinado haya cometido algún ilícito. Ahora, en cuanto a los 4 delitos que hacen una sumatoria de 20 años de cárcel, si revisamos, señor magistrado, esta resolución, no hace mención a 4 delitos. El primer hecho es el tema de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Segundo hecho, lo mismo. Tercer hecho, lo mismo. Y el cuarto hecho, crimen organizado. Muy bien. En cuanto al comportamiento en el país de mi patrocinado, ya lo ha manifestado el señor fiscal que se dedica a actos ilícitos. Repito, que nos muestre o que nos diga o que nos señale qué medio probatorio tiene que se dedique exclusivamente a actos ilícitos. Es simplemente un decir. En España, diversos delitos. Señor magistrado, mi patrocinado, por ejemplo, ha tenido una falta que en España es considerada manejar en alta velocidad. Y otras más que en ese momento lo ha manifestado el señor fiscal, pero que no acredita mayor peligrosismo de mi patrocinado. Ahora, en cuanto a su calidad migratoria, ha señalado de que se cuestiona cómo ha obtenido su permiso. Pero pregunto, en un simple dicho, ¿qué medio probatorio ha señalado el señor fiscal acá y dice que este procedimiento es irregular? No lo dice. Ahora, señor, con esto ya concluyo. Mi patrocinado, señor magistrado, ha sido intervenido en el mes de marzo. Como repito, han actuado el Ministerio Público con la velocidad y este equipo especial, 106 diligencias en 3 meses. 107 diligencias, ¿serán necesarias 36 meses? Esa es la única pregunta que me hago. Gracias, señor presidente.
Muy bien, se agradece, señor abogado. Señor fiscal. Sí, sí. Igual tiempo, ¿no? Sí, por favor. Parece que el señor abogado no ha escuchado bien, pero yo he dicho 106 diligencias que están pendientes de realizar. Están pendientes de realizar, no es que ya se hayan hecho en este corto tiempo, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, respecto al comportamiento procesal del señor investigado, hay que decir lo siguiente. Está en etapa preliminar en la investigación y en las 3 últimas diligencias que el señor fiscal provincial ha programado, no ha asistido este señor, ni dar ninguna justificación. Y una es una de diligencia de visualización. No asistió. Y no ha presentado las justificaciones necesarias. Segundo, el señor abogado dice respecto que su patrocinado está acá en el Perú ya hace 6 años, pero está hace 6 años de manera irregular. ¿Por qué? Porque la obtención del carnet de permiso temporario que da Migraciones es de modo fraudulento. Claro, que está en proceso de investigación. Porque hay la hipótesis de la Fiscalía es que este señor se había reunido con algunos generales altos mandos del sector de Migraciones para obtener su permiso migratorio. Y además, con relación al arraigo familiar, yo lo que he dicho es la dependencia económica. Eso es lo más importante. El señor no tiene cargo familiar, no tiene hijos. Y con eso no estoy discriminando a nadie, obviamente. Además, ya este señor tiene otra conviviente, que es de nacionalidad venezolana. Ya no está con las anteriores convivientes que tenía el Perú, con lo cual, evidentemente, no estamos tampoco en contra de toda esta situación. Pero esto abona la tesis de que no hay arraigo familiar. Ahora, en relación a que el señor abogado dice que la ley Código Civil permite la multiplicidad de domicilios. Sí, pero en tanto que haya una residencia habitual, lo cual aquí no ha habido. Es más, es ilegal, porque este señor en La Molina no está en condición de inquilino, no está en condición de propietario, no está en condición de nada. No sabemos cuál es su condición dentro de ese domicilio, con lo cual no existe la habitualidad que exige la ley. Segundo, en cuanto a los hechos, son 4 hechos, que no lo hicimos nosotros, está documentado y están con elementos de comisión cada uno de ellos. Y los 4 delitos que le hemos imputado, organización criminal, sicariato, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias, no es que lo decimos nosotros lo hemos hecho y la Fiscalía abonada y el Poder Judicial ha tomado en consideración eso para vincularlo con los delitos. Por lo tanto, consideramos que aquí no ha habido ningún acto arbitrario. Y el señor abogado sigue en la idea de que aquí se necesita sospecha grave. Este tema lo tenemos que erradicar, por favor. Y dice que un solo elemento de comisión es transversal para los 4 hechos. Bueno, yo no sé cuál sería la posición de sostener esto, ¿no? Tranquilamente un hecho puede ser transversal para todos los hechos fácticos. Bueno, con esto termino, señor juez superior. Gracias. Muy bien. Gracias. Y solamente que el señor abogado no ha dicho nada en relación al convenio, ¿no? El convenio preparatorio. Se ha quedado en absoluto silencio. Gracias. A ver, vamos a realizar algunas preguntas aclaratorias. Empezaríamos con el señor abogado. Usted ha hecho referencia, doctor León, durante su intervención de que su patrocinado ha participado en una serie de actos de investigación, ha colaborado. Así sucintamente nos puede precisar en qué acto de investigación ha participado su patrocinado. Claro que sí, señor director de debates. Desde que fue detenido mi patrocinado en el mes de marzo, conforme también lo ha manifestado el señor fiscal superior, se firmó o suscribió un documento para aspirante a colaborador eficaz. Mi patrocinado brindó información respecto a 2 generales de la Policía Nacional del Perú, que devino en uno de ellos en la comprobación de una información que mi patrocinado brinda al equipo especial. Y esto fue determinante para una intervención del equipo especial. Hay otras informaciones que en este momento, y me pido las disculpas del caso, señor magistrado, porque no soy el abogado que conoce toda la investigación, pero estos hechos relevantes, de mejor manera, mi patrocinado los puede informar a esta honorable sala. Pero el que acabo de mencionar es uno de los más relevantes de la información contrastada y corroborada que sirvió para la adopción de diversas acciones por parte de este equipo especial. Muy bien.
La misma pregunta para el señor fiscal. ¿En qué acto de investigación ha participado activamente el imputado? Sí, esa información que da el señor abogado todavía, evidentemente se realizó, pero no ha, para nosotros todavía no genera esa información de calidad. Eso no, o sea, está todavía en evaluación por el fiscal provincial. Y lo que tenemos que tener claro, señor juez superior, es que esa información que él da se da como consecuencia del convenio preparatorio. O sea, él lo da en esa condición, lo da. Porque a cambio de que no me den prisión preventiva, yo puedo dar esta información. No es porque lo da libremente. Él cambió esa información para que para la Fiscalía Provincial no pida prisión preventiva. Es decir, solo declaraciones. Solo declaraciones. Doctor León, conjuntamente con su colega, el doctor Hamilton Aliaga, Sí. ¿desde cuándo participan o desde cuándo están patrocinando al imputado? ¿Desde qué Doctor, lo siguiente, en esta causa 13, este material del cuaderno 13-2022, en el mes de octubre se nos hizo referencia por parte del señor Hernández por este caso y nos llamó poderosamente la atención de que se inicie con un informe 1 elaborado por el señor Colchado, que en ese mismo informe él era el agraviado, él era el que investigaba y él mismo que señalaba o suscribía el informe. De igual manera, un informe 2. Y ahí, luego de esto, se paralizó, quedó en un estado de stand-by el procedimiento fiscal, hasta que en el mes de marzo ya comienzan estas diligencias con la detención y allanamiento y todo lo demás que ya conocemos y es materia de esta audiencia, señor magistrado. Es decir, usted, conjuntamente con su colega aludido, han estado desde un inicio de intervención del imputado. Es decir, no, doctor, no me expresé bien. ¿Ustedes tienen conocimiento de ese convenio, de ese acuerdo privado que ha hecho referencia el señor fiscal? Es mi patrocinado directamente, perdón, es mi colega, el doctor Aliaga, quien ha participado. Yo participé en el mes de octubre, de ahí mi persona tuvo una suspensión, digamos, de participación en el proceso, hasta que el mes de marzo nos comunican sobre esta detención y el tema, ¿no? Pero en el acuerdo participó directamente mi colega, el doctor Hamilton. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver. En primer lugar, señor fiscal, el convenio al cual se ha hecho mención, ¿la Fiscalía lo ha presentado con su requerimiento? No, porque este era un convenio que se manejaba en un cuaderno cerrado, un procedimiento reservado. ¿Y cómo es que usted ha develado o ya cesó la reserva? Sí, que el señor abogado lo ha introducido al debate en relación a que él estaba aspirando a un proceso de colaboración eficaz. Bajo esa premisa, nosotros hemos develado. Ya, ¿no lo ha hecho, no lo ha presentado? No está presentado. En consecuencia, pues, estando al contradictorio, tiene que presentar una copia, por favor, a la brevedad para tener una copia autenticada para tenerlo a la vista al momento de resolver. Señor abogado, usted acaba de mencionar al señor magistrado, director de debates, de que no ha participado en el convenio al cual se ha hecho referencia, partiendo de que usted mismo ha reconocido de que su defendido se encuentra sometido a actos de colaboración que en su momento tendrán que pasar el control por parte del Ministerio Público, conforme también lo ha señalado el señor fiscal. Dígame, si bien es cierto no ha participado usted, sin embargo, ¿qué comentario le amerita ese convenio, teniendo en cuenta que es una pieza a la cual se tendría que recurrir, pues usted mismo ha señalado de que su defendido está coadyuvando con la Fiscalía en su labor de investigación, brindando información.
Y en ese convenio obraría suscrito por su defendido de que se allanaría, ¿no? Esto es, no contradeciría los requerimientos y las decisiones judiciales como una contraprestación a efectos de facilitar los actos de investigación. Sí, señora magistrada. Hemos escuchado y me he enterado del contenido del convenio a razón de lo que el señor fiscal superior señaló en su alocución. Efectivamente, ese párrafo o esa parte o esa cláusula del convenio señala. Sin embargo, nosotros, si leemos con precisión y he escuchado nomás, porque no he tomado nota más a detalle, hace referencia que efectivamente se va a allanar, pero si más no recuerdo, hace referencia de actos de naturaleza ilícita que podrían ser corroborados en el momento correspondiente. Entonces yo digo, 36 meses para porque nosotros vamos a la temporalidad de esa medida, para un impedimento de salir del país. Por eso que nosotros nos enfocábamos en ese punto, señorita magistrada. Sí, señor abogado, usted entenderá que el órgano judicial evalúa el comportamiento procesal de los imputados. En este caso está en evaluación el comportamiento procesal de su defendido. Exacto. A razón de que justamente pues se ha activado por parte de ustedes el recurso impugnatorio, en este caso la apelación, porque disienten de la decisión judicial emitida en primera instancia. Uh-huh. Ahora, si nosotros estamos ante un convenio del cual usted ha aseverado no haber participado, pero sí su otro colega con quienes vienen asumiendo la defensa del señor Jorge Hernández, sin embargo, vemos que existe un proceder contradictorio. Mientras se firma un documento, en un sentido, su accionar está dirigido en contrario, prácticamente contradiciendo lo que en algún momento ya se ha suscrito mediante documento ante la Fiscalía, y lo que pone pues en tela de juicio a actos o compromisos futuros de su patrocinado. ¿Qué comentario usted le ameritaría a ello? No entendemos, doctora, plenamente lo que usted manifiesta. Efectivamente hay ese compromiso. Nosotros somos cautos y cumplidores de este compromiso. Pero, como le repito, nosotros vamos al tema de que esta exigencia de 36 meses no consideramos que no es el tiempo prudente y necesario, más aún que estas 107 diligencias consideramos que pueden ser realizadas con un tiempo mucho menor. Bien, por otro lado, usted en su intervención primigenia ha solicitado una medida de comparecencia y estamos en diligencias preliminares. Todavía la Fiscalía no ha llegado a formalizar, a emitir la disposición de continuación y formalización de la investigación preparatoria, como para poder establecer algún tipo de medida mientras se desarrolla la estación de la investigación preparatoria, propiamente dicha. Es que sí, doctora, ha sido una expresión... ¿Existe algún nivel de confusión? Porque la Fiscalía en este momento está en la etapa de acopios de elementos y de la actuación de diligencias urgentes, con la finalidad de obtener elementos para armar el caso y luego presentarlo al Poder Judicial. Sí, señora magistrada. Sin embargo, llama la atención de que esté solicitando una medida de comparecencia y no impedimento de salida, lo cual, pues, lógicamente, pues, contraría, ¿no? Estando a la etapa en la cual se encuentran las diligencias preliminares. Sí, doctora, es un error de mi parte, lo admito. Bueno, nada más. Doctor Contreras, ¿alguna pregunta? Sí, solamente una precisión. Señor fiscal, hemos escuchado al señor abogado que inició señalando que era excesivo el tiempo del impedimento de salida, y ustedes han señalado de que han fundamentado, primero, organización criminal, lógicamente, por la
connotación que significa esta figura jurídica, pero ¿qué otros elementos o qué otra fundamentación se sustenta para que sean 36 meses? Nada más eso. Sí, mucho gusto, señor juez superior. Pasa que el tema de la temporalidad está fijada por las diligencias que vamos a realizar, ¿no? En cuanto a la base de los delitos, ¿verdad? Las diligencias que hemos programado, que son 106, que está en una providencia sin número de fecha 16 de mayo del año 2023, programa diligencia de declaraciones testimoniales, que son alrededor de 25 diligencias testimoniales, pericias fonéticas, porque está la voz de este señor con otras personas que habría conversado, y acústica, ¿verdad? Y tenemos pues, acta de deslacrado que todavía están digamos que todavía falta hacer, y tenemos diligencias de reconocimiento, tenemos diligencias, más que todo que son de coimputados, en la cual el señor también, a través de su defensa técnica, debería estar, y básicamente son de declaraciones testimoniales, ¿no? Y el copiado de CD de declaraciones de extracción informática. Eso todavía tiene que estar en esa diligencia. Y obviamente hacer los copiados del vis-a-vis, del copia espejo, ¿verdad? Que en la cual necesita estar. Este es un caso informático. Este es un caso netamente informático, ¿no? Ahora, solamente para terminar, el mismo abogado que estuvo presente en el convenio, que no es este abogado, es el mismo Capela, el que firma. Por eso capaz no está, no sé. O sea, el mismo que interviene con la doctora, con la fiscal superior y fiscal provincial, es el mismo Capela. Estamos contrariados, estamos confundidos, vamos a tomar acciones, obviamente, a partir de este caso, como señor fiscal provincial, el señor adjunto que está aquí, vamos a tomar acciones totalmente porque esto no puede quedar así, ¿no? Obviamente. Gracias. Sí, yo voy a complementar con una precisión, requiero, señor fiscal, relacionada a la temporalidad sobre lo cual acaba de preguntar el señor juez superior Contreras. ¿Cuándo se iniciaron las diligencias preliminares? Octubre del 2022, y con varias diligencias. Ya, entiendo la complejidad, y además usted ha referido, primero se inició como simple, sí, ¿no? Luego pasó a compleja y ahora tenemos un contexto de organización criminal, ¿no? Ya, eso usted lo ha expuesto con bastante claridad y lo tenemos claro al respecto. Y más, ya ha sido contradecido por la defensa. ¿Cuándo se ha dado este mandato? Detención, el mandato 4 impedimento de abril. 4 de abril. Sí, 4 de abril de este año. ¿Sí? Ya ahora se materializaron las comunicaciones a migraciones. Sí, claro, o sea, sí. El juez del octavo, el juez Justiniano, sí. Ya. Usted ha señalado también que hay una proyección de 106 y de repente hasta se pueden extender conforme va desarrollándose los actos de investigación, puede incluso hasta sumarse otras diligencias que se requiera actuar. 36 meses implica, porque esta medida de impedimento de salida es para asegurarlo durante la etapa de las diligencias preliminares, ¿verdad? Ahí, disculpe, pero yo ahí sí discreparía con usted. No, yo le estoy preguntando, no es que discrepe conmigo, yo le estoy preguntando, ¿es para las diligencias preliminares? También investigación preparatoria. Sí. Ya. ¿Cuánto estiman la Fiscalía, que viene trabajando este caso con bastante celeridad, cuándo estima que se extenderían las diligencias preliminares? La estación preliminar, así es. Según lo conversado con el señor fiscal provincial, ya en estas semanas ya estaría emitiéndose la disposición de continuación de investigación preparatoria para pasar a la otra estación. En estas semanas. Sí, porque ustedes lo tienen bastante avanzado, según sí, se claro, puede sí, verificar claro, de su requerimiento. Empezó de octubre y yo creo que ya en estas próximas semanas ya se estaría emitiendo la disposición de continuación. Ya, entonces quiere decir de que el pedido de impedimento lo tiene proyectado no solo para las diligencias preliminares, sino para los actos de investigación preparatoria propiamente dichos. Está correcto. Bien, nada más. Bien, antes de ceder la palabra al imputado,
Sí, quería que me precise el señor abogado, en su intervención inicial el señor fiscal ha hecho referencia de que en las 3 últimas diligencias programadas no se ha hecho presente su patrocinado. ¿Es así? Señor magistrado, gracias por la pregunta y esperaba este momento. Acaba de señalar o preguntar la señorita presidenta al señor fiscal de cuándo es esta resolución. El auto que declara fundar el allanamiento y de cerraje es la resolución número 1 de fecha 2 de marzo. Y en esa resolución, ¿y por qué hago todo este correlato, señor? En esta resolución, en el punto numeral 1.7, lo que ordena el señor juez a pedido de la fiscalía es lo siguiente: autorizo el levantamiento del secreto de las comunicaciones en la modalidad de extracción de información en el mismo acto de incautación. ¿Qué sucede ahora, señor magistrado? A mi patrocinado le incautaron, entre otros bienes, su celular, su laptop. En ese acto, en el mismo acto de incautación, debieron haber hecho la extracción de la información. ¿Con quién? A través del equipo Celebrity u otro análogo por medio de extracción manual con la finalidad de realizar una copia espejo. ¿Hicieron la copia espejo? ¿Extrajeron la información? Lamentablemente nos están volviendo a notificar para hacer este mismo acto cuando ya pasó el plazo que otorgó el mismo juzgado. Estos errores, señor magistrado, traen consigo de que nosotros estemos en una actitud pasiva, así como otras 2 diligencias que el señor fiscal ha señalado, pero no nos ha dicho cuáles son, que desconozco cuáles son estas en este momento. Pero sobre todo en este caso particular, es este que acabo de señalar. Bien, señor fiscal, usted ha hecho referencia, sí, a que las 3 últimas diligencias no. ¿Cuáles son esas diligencias que no ha participado? Es una declaración, primera, segunda, visualización y extracción. Las 2 últimas son visualización y extracción de su equipo, del equipo celular, ¿no? Esas son las diligencias que no. Muy bien. Bien, en ese estado, señor Hernández, ¿me escucha? Sí, señor magistrado. Bueno, de todo lo que usted ha podido haber escuchado en esta sesión, ¿nos quiere decir algo? Sí, por supuesto. A ver. Si me da la oportunidad de dar mi descargo. Bueno, en primer lugar, las únicas personas que han roto el convenio entre la Fiscalía y mi persona es que a mí cuando me vienen y me detienen sorpresivamente, porque desde el mes de octubre sabíamos sobre la investigación, inclusive yo tengo varias evidencias de seguimiento que me hacen mi domicilio, así tales como se llevan la basura en mi domicilio, como me siguen con una moto de placas falsas, lo tengo grabado y lo tengo varias evidencias. Y sin embargo, cuando mis abogados se apersonan, indican que, bueno, la cabeza, en este caso la organización, era Sergio Castellanos, ¿no? La cual es una persona de confianza conmigo, siempre lo he indicado. Y en este caso, cambia mi rol a medida de las personas que van declarando. Pero sin embargo, en el tema del acuerdo que dice el señor fiscal, que se hizo con el fiscal Martínez, él me indicó que iba a pedir una medida que no sea tan abusiva como 36 meses. ¿Por qué? Porque yo le indiqué que, bueno, mi familia, mi mamá en este caso está en España, está sola, tiene un problema de salud, no es muy grave, pero Dios no quiere el día de mañana le suceda algo a mi señora madre y tenga que salir o tenga que viajar o tenga bueno, Dios no quiera ir a un entierro y no pueda. Entonces yo le dije, bueno, yo me allano, yo no tengo ningún problema, pero no me vas a pedir 36 meses, no te preocupes, no hay problema con ese tema. Bueno, entonces yo confié en la palabra del señor fiscal. En relación a las inconcurrencias, me sorprende que el fiscal prácticamente está sorprendiendo al despacho. ¿Por qué? Porque yo tengo las conversaciones, ¿no? Que sería bueno si me dejan presentarlas en cualquier momento, donde es el mismo instructor que me llama, el que lleva mi caso, y me dice, Jorge, te han notificado para una diligencia, pero como es el otro fiscal adjunto que no sabía que ya se ha realizado, voy a hablar con él para que no vayas y dile a tu abogado que presente un escrito simple para que pueda programarlo.
Le hago de conocimiento a mi abogado, hablan con el señor fiscal, que lo veo que está sentado en la silla, en la sala, indica que ok, que no había problema con el tema de mi celular, pero el de mi señora tenían que ir para que le regrese. Entonces, mi pareja, que tengo más de 3 años con ella, la cual vive conmigo, y su hijo también menor, ¿no? Se fue a la fiscalía, ¿no? Y hicieron las diligencias. Ahora, ¿cómo pueden decir que yo estoy faltando en este caso o incurriendo en algún tipo de diligencia que no, o sea, que no estoy cumpliendo, ¿no? La primera persona que ha incumplido es la fiscalía. ¿Por qué? Porque yo como colaborador entrego unas evidencias que sorpresivamente, sin ser deslacrado ni nada, o sea, en un dominical de la televisión salen las imágenes de mi domicilio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, no? Que yo entrego unas evidencias porque quiero hacer mención que en mi domicilio no encuentran nada relevante con el caso. Sin embargo, él indica que a mí se me imputan 4 delitos. De los 4 delitos, la fuente de los 4 delitos y las evidencias la presenta la misma persona, ¿no? Que en este caso es el agente especial. Un agente especial que ha llenado de mentiras y ha traficado la información como ha querido. ¿Por qué? Porque yo al revisar los WhatsApp de evidencias que él ha presentado, me he dado cuenta que no son tal y como dicen. ¿Por qué? Porque yo tengo otros chats con él, la misma persona, y no se ajustan a la verdad. Entonces, este agente especial, como indica, ¿cómo es posible que presente mediante dispositivo de almacenamiento de USB unas pruebas? Ni siquiera tienen el código hash, ni siquiera han sacado de la matriz, ni siquiera han verificado nada. ¿Cómo puede ser que una persona que ha venido a mi domicilio también diga que yo estaba intentando matar a Colchado, a la fiscal de la Nación, a Marita Barreto, bueno, y una serie de fantasías que hasta el día de hoy no se corrobora, ¿no? Entonces, quiero decirle, señor magistrado, que en este caso, el señor Carlos Barba está sorprendiendo a la fiscalía y al país entero. ¿Por qué? Porque yo tengo chat de esta persona, donde él es la persona que pide, ¿no? Por favor, dame el número de Jorge, quiero ver la manera de entrar a la DINI, no sé a qué se dedica, voy a ver si puedo llegar con él, y etcétera, etcétera. Después indicó que yo era el señor que estaba organizando el viaje para comprar equipos de interceptación, lo cual me niego rotundamente. Yo jamás he tenido ningún tipo de interés de que vayan a Panamá o no, porque el enlace, que no lo presento yo, lo presenta como evidencia a Carlos Barba en los chats, él me manda el enlace de Panamá y dice que sería interesante asistir a ese evento, lo cual yo nunca asistí. Señor magistrado, yo soy una persona de casa, yo vivo por mis animales y por mi familia. Yo en ningún momento me he escapado a ningún lugar. Siempre que han hecho inteligencia en mi domicilio, me he encontrado en mi domicilio. Yo tengo los videos como me han perseguido. En los chats se puede apreciar que por mi casa han estado pasando drones, que han estado haciendo seguimiento, que Carlos Barba era la persona que me estaba grabando. Y yo le exijo, bueno, no le exijo, sino que por favor a la fiscalía que presente los audios de Carlos Barba conmigo, porque no lo han presentado. Y yo soy consciente de lo que yo he hablado con este señor y no se ajusta a la verdad de lo que él ha declarado. Dice que yo he tenido participación para que él lo designen como DINI, nunca ha presentado ninguna resolución de la DINI. Sin embargo, dice que también he tenido participación para la reunión de Carlos Barba con el presidente. Sin embargo, en los chats se puede apreciar que él es el que me indica a mí con quién ha llamado y con quién se ha reunido en este caso, que es con Henry Simabukuro, y a lo que yo le respondo que esa persona no es de confiar, que es una persona en términos, amicales le dije zapa. Entonces, ¿cómo puede ser que vaya con él? Sin embargo, el señor me dice para reunirnos en el Starbucks, y él públicamente, que es lo peor, un agente encubierto públicamente sale a hablar, a despotricar, indicando que yo soy una persona de déficit mental, que no soy una persona inteligente porque me ha centrado en el Starbucks y me ha sentado dentro de una cámara y que se nota que yo no tengo nada que ver con inteligencia. Y eso se puede visualizar en la televisión, en Willax, ¿no? Que él mismo sale como agente encubierto y dice: yo soy el agente encubierto. ¿Desde cuándo puede un agente encubierto develar la información abiertamente, ¿no?
Y sobre todo también tengo un chat sobre Carlos Barba el 7 de marzo, cuando yo estoy detenido a las 11:45, le dice a una persona allegada a mí, le dice: Colchado me acaba de decir que Jorge ya sabe que yo soy el sapo. Al parecer va a aplicar la de colaboración eficaz. Y tal manejo tiene Carlos Barba, que tiene llegada directamente con el jefe del equipo especial, que le informa inmediatamente lo que está sucediendo mientras yo he estado detenido, ¿no? Entonces, en este hecho, quiero precisar lo siguiente. Yo les dije, ¿cómo es posible que usted me diga que se ha reunido con el presidente? No, sí, es que lo ha recibido un carro. Ya, ese carro es de Henry Shimabukuro, ni siquiera es un carro presidencial o un carro del Estado, para empezar. Segundo, me dicen que se ha reunido dentro de su vehículo, y le dije, pues, ¿dónde está la grabación? Si la intención de reunirse con el presidente es para grabar, ¿no? Y para obtener la información de lo que supuestamente estábamos intentando hacer, que era un equipo de contrainteligencia o matar a medio Perú. Entonces, yo le dije, ¿dónde está la grabación? No hay, porque tiene miedo a que la seguridad lo detecte. Bueno, entonces, en este caso yo le digo, entonces, ¿cómo corroboras de que ha sido el presidente el que se ha reunido y no otra persona? No, por la geolocalización del celular. Entonces, si ha tenido la geolocalización del celular, ¿por qué no ha presentado de su celular una grabación, ¿no?, con el señor? Y sin embargo, ya que no ha podido grabar, ¿por qué no aceptó el cargo de la DINI y que se publique en el diario El Peruano, que era una prueba fehaciente, lo cual yo he tenido manejo suficiente y el poder para poder que salga como DINI? Y sin embargo, no presenta nada de todo esto y presenta unos chats, ¿no?, que no sé de dónde los está sacando, sin embargo, a través de un USB. Entonces, yo no entiendo. Cuando a mí me detienen arbitrariamente, yo le dije, la colaboración eficaz, como indican, no es porque a mí, como dice el señor fiscal, que es porque yo para salir, en ningún momento. Ha sido porque yo he visto las personas que han dado la información sobre mi persona, y uno de ellos es el que tiene que ver con mi detención, que es el excomandante general. Él es el que dio toda la información mía fraudulenta y fue a los medios de comunicación, ¿no? Por eso que se le hace un acta de allanamiento, porque ha sorprendido a la fiscalía. En ningún momento me han agarrado armas, han visto documentos donde yo he querido atentar con una persona, ¿no? Entonces, también quiero precisar, discúlpeme, en el hecho de los delitos que me están imputando de España, dice que ha podido visualizar que yo tengo antecedentes. ¿Y por qué no también dice que todos se han archivado? Que ninguno está pendiente, todos se han archivado. Y después, lo de migraciones, yo he obtenido mi documento después de 2 años. Tengo correos electrónicos, pagos al Banco de la Nación, citas después de 20 días, registro que me he ido a migraciones, todo lo hecho de acuerdo a ley. No sé por qué ahora viene sorpresivamente a indicar estas cosas, ¿no? Le hemos escuchado atentamente, señor Hernández. Gracias. Siendo las 10:20 de la mañana, damos por concluido los debates orales. Vamos por cerrar el registro de audio, y este colegiado emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo, el término señalado por ley, la misma que será notificada dentro del domicilio procesal que hayan podido señalar. Muy buenos días. La causa queda al voto por concluida la audiencia. Permiso.